¿Qué tal? Buenos días. Vamos a esperar un par de minutos para que puedan conectarse otras personas. ¿Qué tal? Hola, Paloma, maestra Paloma Hernández. Buenos días. Una disculpa por la tardanza. Vamos a esperar 2 minutos, si les parece bien. ¿Me escuchas? Sí, Perfecto. sí. Voy a compartir pantalla. Ajá, muy bien. Ajá, ajá, ajá. ¿Sí está funcionando? Sí. Perfecto. Entonces, paro de compartir. Muy bien. Ahí está. Vamos a esperar un poquito. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias llamado Entre la luz y la razón, 800 años de Santo Tomás de Aquino y la filosofía de la Baja Edad Media, con una conferencia de la maestra Paloma Hernández Rubio, quien está terminando su doctorado de filosofía en la UAM Iztapalapa, y nos va a presentar una conferencia denominada Alberto Magno y el sistema de las ciencias. Pues muchas gracias, maestra Paloma, y bueno, pues de nuevo muchas gracias por pues, aceptarnos la invitación, y pues bueno, es una gran amiga desde hace ya mucho tiempo, y de verdad pues muchas gracias por aceptar y venirnos a hablar un poco sobre tus pesquisas allá sobre Alberto Magno. Te doy la palabra.
Ay, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta invitación que me honra profundamente. Em, pues voy a platicarles un poquito, no solo de mi tesis, sino de algunas cosas que he estado pensando. Espero que les interese. Y bueno, pues vamos a arrancar, muchachos. Vamos a compartir pantalla. Bueno, es Alberto Magno y el sistema de las ciencias. Estuve oyendo algunas de las conferencias anteriores y bueno, pues además de Roger Bacon, ¿no? Que es el gran científico de Oxford, pues Alberto Magno es el gran científico de París, ¿no? De la Universidad de París. Y vamos a hacer que esto funcione. Ah, ya. Bueno, antes de empezar con Alberto, una pequeña reflexión, ¿no? Para los antiguos, para los medievales y prácticamente hasta el siglo XIX, el sistema filosófico y científico es una imagen del sistema del mundo. Todavía en el siglo XIX teníamos esa creencia, solo que en vez de que fuera un sistema estático, era un sistema temporal, ¿no? De ahí viene la idea de progreso, ¿no? Bueno, sabíamos menos y poco a poco hemos ido evolucionando y los errores del pasado en realidad son un paso para llegar al futuro y vamos a llegar a una finalidad, ¿no? Y vamos a conocer la totalidad. Pero todo esto es en el siglo XX, ya a los primeros 20 años del siglo XX se viene abajo. Imagínense ustedes, desde el siglo XVIII al siglo XX se descubre la electricidad, se descubre que hay dos planetas, ¿no? Nuevos, Urano y Neptuno. Darwin y la teoría de la evolución descubren que los seres humanos no siempre hemos sido humanos. Se descubre el tiempo profundo, es decir, se descubre que la Tierra tiene no 6.000 años, sino millones de años, que el universo tiene miles de millones de años. Eh, bueno, Einstein y, y las teorías de la relatividad vuelcan totalmente la idea que teníamos pues, del sistema vigente hasta entonces, que era el de Newton. Y Hubble y Humason, dos astrónomos, demuestran que con una observación en el telescopio, por eso se llama Hubble el telescopio, que las galaxias se están alejando, es decir, que ni siquiera las estrellas están fijas como nosotros creíamos en la época de Aristóteles. Pero bueno, alguien que cree en el progreso diría, claro, todos estos son pasos para al fin entender este sistema total del mundo y por fin tener un conocimiento completo del mundo. Y ese conocimiento completo del mundo es lo que nosotros llamamos sabiduría y los filósofos pues somos los amantes de la sabiduría, ¿no? Es el sistema completo de todas las ciencias. Eh, entonces, en el siglo XX aparece este matemático llamado David Hilbert, este, quien dice, bueno, la entrada de las ciencias, la base de todas las ciencias está en las matemáticas. Entonces, lo que tenemos que lograr es demostrar axiomáticamente, o sea, formalizar toda la matemática axiomáticamente, demostrar que es consistente. Y por otro lado está Bertrand Russell, ¿no? Tratando de fundamentar la matemática en la lógica. Y la lógica, piensen ustedes, pues es el principio de racionalidad humana, ¿no? Entonces, están tratando de lograr aquello que Descartes ya había intentado alguna vez, que era encontrar la base y el fundamento del edificio de las ciencias, ¿no? Y dice Hilbert, debemos saber, vamos a saber, ¿no? Pero entonces llega un matemático, otro matemático alemán, eh, Gödel, y con sus dos teoremas de la incompletud demuestra que el proyecto último de la fundamentación de las matemáticas es imposible. Hay verdades que pueden ser expresadas en un sistema formal, pero no pueden ser demostradas dentro del sistema. Y si el sistema es consistente, no puede demostrarse su consistencia, aun si lo fuera, ¿no? O sea, lo que demuestra Gödel es que es imposible fundamentar las matemáticas y mucho menos fundamentarlas en la lógica. No hay fundamento. Y se viene abajo la idea que teníamos de lo que era la ciencia y la sabiduría desde antes de Aristóteles, ¿no? ¿Por qué? Porque antes creíamos que la ciencia era un conjunto estructurado de distintas disciplinas relacionadas, que conocer esa estructura era la sabiduría, ¿no? Este, y que algún día podríamos tener esta imagen total del mundo. Pero eh, la ciencia resulta que funciona de otra manera totalmente diferente, ¿no? Por eso en el siglo XX aparece esta nueva disciplina que es filosofía de la ciencia. ¿Qué es entonces? ¿No? Este objeto que por un lado nos llevó o sea, todos estos descubrimientos de Gödel, todos estos descubrimientos de Einstein, nos llevaron a hacer unos progresos técnicos extraordinarios,
pero resulta que no, que la estructura de este saber es inaccesible para nosotros, ¿no? Entonces, que se aparece la filosofía de la ciencia, vamos a averiguar entonces qué es esto de la ciencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de Alberto Magno, que es parte de esta historia de la estructura de las ciencias, ¿no? Pues mi exposición está dividida en tres. Es quién fue Alberto Magno, se los voy a presentar. ¿Por qué es el santo patrono de los científicos naturales? Es decir, la idea de ciencia de Alberto Magno. Y finalmente, si nos da tiempo, les cuento un poquito de qué va mi tesis y cuestiones propiamente filosóficas, ¿no? De la filosofía de Alberto. ¿Quién es Alberto Magno? ¿No? Pues de él solo parecemos, los filósofos parecemos saber que es el maestro de Tomás de Aquino y ahí se acaba nuestro conocimiento. Pero, contra lo que ustedes pueden creer, hizo su aparición en la ficción 2 veces, ¿no? La primera vez sale mencionado en Frankenstein, ¿no? Que piensen ustedes, es un libro de principios del siglo XIX, y Alberto Magno es enlistado junto con Paracelso como un ejemplo de la ciencia anticuada, ¿no? Y pues que ya hay que dejar esas cosas que se creían antes, porque ya gracias al progreso hemos descubierto la electricidad y ustedes conocen de qué se trata Frankenstein, vamos a poder crear la vida, ¿no? Recrear la vida con la ciencia. Y la otra novela en donde aparece también de ciencia ficción es A Canticle for Leibowitz, un canto para Leibowitz, que es una novela que aparece después de la Segunda Guerra Mundial y cuando el peligro atómico está enfrente de nosotros, ¿no? Y ahí, bueno, la historia así muy brevemente es hay un cataclismo nuclear, como ese cataclismo nos ha provocado tanto sufrimiento por culpa de la ciencia se prohíbe, y entonces hay una orden religiosa, que es de Albertian Order of Leibowitz, la- eh, que decide conservar la ciencia en secreto, ¿no? Y de alguna manera empiezan copiando cosas que no entienden, poco a poco les van entendiendo y en el final de la historia, ¡pum!, otra vez hay un cataclismo nuclear, ¿no? Entonces, esta novela de 1952 nos muestra esta otra cara de la ciencia, después como de la gran tragedia que nos provocó el conocimiento científico, ¿no? Es como el desencanto frente a la ciencia. Alberto Magno, además, tiene fama de mago. Si ustedes entran a librerías esoteristas bueno, en la Ciudad de México, en San Luis Potosí también, seguramente, se van a encontrar unos libros muy raros atribuidos a Alberto Magno, ¿no? Que el libro de los secretos. Fíjense en esta imagen, la Biblia negra de un santo del siglo XIII, ¿no? Y esta fama la tiene desde la Edad Media. Ulrico de Estrasburgo, de quien son estas palabras, era alumno de Alberto Magno, ¿no? Y dice, mi maestro, el señor Alberto, alguna vez obispo de Ratisbona, un hombre tan dedicado divinamente a toda ciencia, que él podría ser llamado con propiedad la maravilla y milagro de nuestro tiempo, experimentó también con las artes mágicas, en cuyo conocimiento de este material depende en gran medida. Piensa de una manera diferente a todo lo que se ha dicho, o sea, lo que venía citando él, ¿no? Entonces, Alberto es citado como alquimista, se le atribuyen obras de alquimia a él y de hecho hay investigación actual en donde Alberto está hablando de cosas como la necromancia, ¿no? Este, Desafortunadamente no tengo tiempo para entrar en cómo la magia para Alberto Magno es una disciplina científica, es decir, él asume que los hechos de la magia, ¿no? Son reales y entonces él lo que busca es ofrecer una explicación racional, ¿no? Él asume que la astrología es real, no la astrología en el sentido de que nos va a decir qué va a pasar en el futuro, sino que los astros modifican nuestro carácter y él busca una causa natural de esta armonía entre cómo están acomodados los astros y nuestra manera de nacer, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente no podemos entrar, pero hay mucha investigación al respecto, ¿no? Ahora bien, Alberto Magno fue canonizado por el Papa Pío XII en 1931. Tomen ustedes en cuenta que Tomás de Aquino fue canonizado 600 años después, en 1323. Alberto, de pronto, entrado el siglo XX y a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, se vuelve importante. Y en 1941, cuando ya tenemos encima la Segunda Guerra Mundial, el mismo Pío XII lo declara doctor de la Iglesia y le nombra doctor universalis y santo patrono de los científicos naturales, ¿no? Tenemos esta angustia de que la ciencia se nos vaya de las manos y eche bombas atómicas. Probablemente esa es la razón. Es importante también
que la Iglesia quiere hacerle un lugar a la ciencia, que pues siempre lo ha tenido, ¿no? Pero, y se acuerda, claro, siempre lo ha tenido, ahí está Alberto Magno, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro santo patrono de los científicos naturales. Bueno, esta es una breve presentación de que Alberto no solamente es el maestro de Tomás de Aquino, sino que incluso en la cultura popular tiene un lugar como científico. Es decir, que si algo sabemos de él era su dedicación a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, una brevísima biografía. Nace en 1200 en Lauingen, aquí en Baviera, ¿no? Estudia, probablemente, esto no se sabe, pero estudia medicina en Bolonia y probablemente eso es lo que él le hace tener este interés naturalista, ¿no? Entra a la orden dominica, conoce en 1242 a Tomás de Aquino al doctorarse en la Universidad de París. Y aquí viene un evento muy importante. En 1248 es nombrado director del Studium Generale de la Orden Dominica en Colonia. Es decir, él tiene que ir a Colonia a darle a los dominicos, a organizarles el plan de estudios a los dominicos, de qué manera van a aprender ellos, ¿no? Y ya estando en ese papel, primero comenta el Corpus Dionisiacum, es decir, las obras completas de Dionisio Areopagita, de Pseudo Dionisio Areopagita, que son obras teológicas, que como decía, creo que Telcames, en realidad no son de Dionisio y en realidad no son cristianas originalmente, pero bueno, son parte muy importante para fundamentar la teología cristiana. Y luego, de 1251 a 1264, o sea, durante 15 años, Alberto decide comentar el corpus aristotélico, ¿no? Y es sobre eso sobre lo que vamos a hablar. Creo que esto ya se ha repetido un poco en las conferencias que han visto, nada más vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿no? Tenemos las 7 artes liberales, que es el trivium y el quadrivium, ¿no? Lo que a mí me interesa aquí que ustedes vean es que el trivium y el quadrivium se estudiaban en griego y en latín en el Imperio Romano, pero cosas como la medicina, la arquitectura y el derecho, que bueno, no, la medicina nada más, ¿no? Que eran estudios que se iban a hacer después de las 7 artes liberales, esas solo se estudian en griego, bueno, la medicina, ¿no? Eh, los textos de metafísica, los textos de medicina hechos, digamos, con un afán científico, se desarrollan en griego, hay que saber griego para hacerlo. Es como nosotros, pues hay que hacerlo en inglés, ¿no? O sea, es como la lengua de la ciencia, digamos, ¿no? Otra cosa importante, a pesar de esto, a pesar de que hay muy poca ciencia en latín, la hay, ¿no? Y es importante. Aquí en esta tabla pueden ver algunas cosas. Algo que nos va a importar a nosotros mucho es la obra de Plinio el Viejo, ¿no? Que es un naturalista, que hace una historia de los animales muy extensa. También nos importa Calcidio, que es quien traduce el Timeo. Ustedes recordarán, creo que se ha hablado mucho aquí, que es la única obra de Platón que conocen en la Edad Media y es una obra cosmológica, ¿no? Y tenemos a Lucrecio de Rerum Natura. Lucrecio es un filósofo epicúreo que es atomista y escribe en un poema, en hexámetros, su teoría, y eso es de Rerum Natura, y esto lo conocían en la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben, la parte occidental del imperio no sabe griego, la oriental sí sabe griego, y la que cae bajo las hordas germánicas es la parte occidental, ¿no? Eso no quiere decir que nadie supiera griego. Por ejemplo, Scoto Eriúgena, que es un filósofo muy importante, él sí lo sabe y lo domina, ¿no? Él lee, por ejemplo, a Dionisio de Areopagita directamente en griego, ¿no? Y aunque no sabían, digamos, no tenían acceso a Aristóteles y a Platón, sí sabían que existía, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la obra de Boecio, de Cicerón, ¿no? A través de la obra de Cicerón, sabían qué obras habían escrito Platón y Aristóteles, sabían cuál era su importancia, pero no la conocían, no las tenían directamente, ¿no? Según Weishaupt, que es un especialista en la ciencia en Alberto Magno, también conocen analíticos posteriores, que es la obra donde viene el método científico de Aristóteles. Pero al no saber, al no tener las obras de Aristóteles, donde se aplica el método científico para la ciencia, no entienden qué está pasando, no entienden exactamente cuál es su relevancia, ¿no? Eh, bueno, ahora bien, a partir de la caída del Imperio Romano,
o surge el proyecto filosófico de tratar de sintetizar el trivium y el quadrivium, pues con las ciencias eh, que no están contempladas por él, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto original de Boecio era comentar la ópera Omnia de Aristóteles, no lo consigue porque Teodorico lo mata, cuando apenas había comentado el órgano en aristotélico, es decir, las obras de lógica. Este, pero bueno, la obra de Boecio incluye obras que añade al órgano para completar a Aristóteles, ¿no? Luego tenemos a Casiodoro unos poquitos años después, es decir, el imperio ya cayó, pero todavía están funcionando las estructuras educativas del imperio, ¿no? Y fíjense ustedes cómo organiza él la ciencia, ¿no? La filosofía se divide en teórica y práctica. La teórica se divide en divina, que es la búsqueda de Dios, en doctrinal, y ahí es donde él mete el trivium y el quadrivium, ¿no? Y la natural, la física. Y la práctica es moral, civil, o bueno, moral o ética, política, y crea una cosa que se llama la económica, ¿no? Que pues, tiene una relación con lo que nosotros entendemos con economía, pero tiene también que ver con la administración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Casiodoro en el convento de Vivarium? Él lo que está tratando es de presentar un plan de estudios de la manera en que nosotros vamos a acercarnos al conocimiento que nos queda, ¿no? Otro intento de hacer esto es Isidoro de Sevilla, ¿no? Que en 627 él decide utilizar la división de las ciencias de los estoicos entre física, ética y lógica y acomodar ahí el trivium y el quadrivium, ¿no? Entonces dice, bueno, pues la lógica, pues es que trata del lenguaje, pues es el trivium, la física, pues que tiene las matemáticas y la astronomía, pues el quadrivium, y ¿qué ponemos en la ética? Ah, pues las cuatro virtudes, cardinales, ¿no? O sea, si se fijan, acá hay un intento como vamos a darle orden a todo este conocimiento. Y ya viajamos hasta el siglo XII, ¿no? Con Hugo de San Víctor. Y esta que van a ver aquí es la organización de las ciencias que llega a la época de Alberto, ¿no? Y de nuevo, fíjense, está la división entre ciencias especulativas y prácticas. Él saca a las lógicas porque la lógica para ellos ya no es una parte de la ciencia, sino es un instrumento de las ciencias. Por eso es una entrada para poder, primero hay que aprender lógica para poder entender, gracias a la lógica, todo lo demás, ¿no? Y unas artes mecánicas que sinceramente no sé qué son exactamente, ¿no? Bueno, mientras eso está pasando en la parte del imperio, devastada, viene la extensión del Islam, ¿no? Y el Islam, pues llega a partes de lo que era Bizancio. En 554, Justiniano, que era emperador bizantino y que logra reconquistar una buena parte de lo que era el imperio, decide cerrar la escuela de Atenas y con ello correr a los últimos filósofos. Y estos filósofos se refugian en Siria. Entonces, durante dos siglos, empiezan a traducir del griego al siriaco y empiezan a desarrollar nueva ciencia. En eso llegan los árabes y hay un edicto árabe de que todo papel que haya en el imperio tiene que ser traducido, todo texto, perdón, que haya en el imperio tiene que ser traducido al árabe, desde las recetas de cocina hasta las obras más complejas, ¿no? Y dentro de toda esta traducción entran toda la obra de filosofía que Justiniano había sacado del imperio, ¿no? Por esa razón los árabes tienen acceso a toda la ciencia, tardoantigua, digamos, del Imperio Romano y a todos los desarrollos que se habían llevado entonces. Y ellos empiezan a comentar a Aristóteles, a comentar la medicina, a comentar la física, y en el Imperio Árabe hay enormes desarrollos, por ejemplo, aparece Alhazen, ¿no? Que él descubre que la luz se mueve, ¿no? Cosa que es inaudita hasta ese momento, y el desarrollo en medicina es extraordinario, ¿no? Y bueno, pues se empieza a comentar a Aristóteles. Y bueno, perdón, falta un detalle. Entonces, como ya les contaron a ustedes, tanto en la escuela de Monte Cassino como en la escuela de Toledo, en el siglo XII, comienza a traducirse toda la ciencia árabe al latín, ¿no? Empieza a llegar una enorme cantidad de información. Y, por ejemplo, Avicena, ¿no? Avicena escribe el Liber de Anima
Y para traducirlo del árabe al latín se juntan un judío que sabía castellano y árabe y un cristiano que sabía castellano y latín, y entre los dos en tándem empiezan a traducirlo del árabe al latín utilizando el castellano como intermediario, ¿no? Y la traducción es bastante buena, ¿no? Junto con toda la obra, con todo esto que llega traducido, llega una obra de Alfarabi que es el Orto Scientiarum. Y aquí fíjense, eh, Alfarabi dice que el método para estudiar el mundo, los objetos del mundo, tiene que ser seguir el orden en el que fueron originados los objetos. Esta es una idea nueva, ¿no? Que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces, explico esta lista, ¿no? ¿Qué es lo primero? La substancia. De la división de la substancia proviene la aritmética. ¿Por qué? Pues porque aparecen los números, ¿no? Las cantidades. Cuando la aritmética adquiere, no volumen necesariamente, pero sí espacialidad, aparece la geometría. Cuando los objetos geométricos comienzan a moverse, es decir, los planetas, por ejemplo, aparece la astronomía. Y como el movimiento produce sonidos, aparece la música. De estas cualidades físicas que produce el movimiento, aparecen la acción y la pasión. A partir de ellas, de la acción y la pasión, surgen las cualidades elementales, lo frío, lo caliente, lo húmedo y lo seco. Entonces, si juntamos nuestro conocimiento de las cualidades con nuestros conocimientos de las matemáticas, surge la física, ¿no? Y entonces, bueno, enlista 8 ramas de la física, ¿no? Que es astronomía práctica, medicina, necromancia, ¿no? O sea, adivinar el futuro viendo el cuerpo de los muertos, la iconografía, no me pregunten qué es, que no sé, la agricultura, la navegación, la alquimia y la perspectiva, es decir, los estudios sobre óptica, ¿no? Y bueno, este solo es un pedacito que se refiere a las ciencias físicas. Entonces, aquí es muy, muy importante entender que lo que pasa es que la manera y el método en el que nosotros nos acercamos a conocer el mundo refleja la imagen del mundo. El mundo está estructurado así y por eso nuestra manera de conocer el mundo, tiene que ser isomórfica, tiene que reflejar esa manera de hacerlo, ¿no? Entonces, estamos en el siglo XIII, Europa por fin empieza a recibir toda la ciencia árabe y hay que digerir todo eso, ¿no? Y eso es un proceso que tarda, no 100 años, pero sí tarda mucho, ¿no? Y aparecen problemas, ¿no? Tenemos la lógica latina que se desarrolló muy potentemente, sobre todo en el siglo XII, y hay que hacerla empatar con la lógica árabe y con la lógica griega, ¿no? Eh, Al ver, perdón, el sistema aristotélico dice que el mundo es eterno, pero la fe cristiana dice que el mundo tiene un origen y tiene un final. Ah, ¿qué hacemos con esas cosas, no? Y descubren que una manera de acercarse a la obra de Aristóteles es comentarlo, ¿no? Vamos a regresar a Alberto Magno. Digamos que en Alberto Magno, bueno, hay varias fases de su pensamiento, pero a nosotros ahorita nos interesan dos, ¿no? Alberto Magno, antes de 1250, escribe una obra científica eh, que se llama La Suma de Creaturis, ¿no? La suma, pues la introducción, o bueno, la enciclopedia de las criaturas, digámoslo así, ¿no? La primera trata sobre el mundo y la segunda sobre el ser humano, ¿no? Y mucho de lo que va a aparecer después, que vamos a ver en el comentario, ya está aquí, presente. Aquí habla mucho de Aristóteles, habla de Avicena, hay una explicación muy graciosa de que cuando en la Biblia la serpiente le habla a Eva, ¿cómo es posible que la serpiente hable si no tiene órganos vocales, ¿no? Entonces dice Alberto, no, evidentemente, pues no es que fuera la voz de la serpiente, es que Dios estaba produciendo unos sonidos para que Eva creyera que era la serpiente. O sea, ese tipo de explicaciones que tratan de darle un fundamento científico a las cosas aparecen ahí, pero también aparecen cosas muy importantes sobre física, ¿no? En el de Cuatro Quequevis y en De Homine viene toda la psicología de Alberto, ¿no? Bueno, pero esto es antes, el Alberto anterior, ¿no? El que se parece más, digamos, a la ciencia latina antes de que llegaran los árabes. Ahora bien, ¿qué es la tradición de los comentaristas, no? Hay una cosa como el sistema aristotélico, ¿no? Entonces, la organización mutua de las diferentes scientiae, o sea, de las ciencias, forjan la imagen completa y quien tiene acceso a esa imagen completa adquiere la sapiencia, la sofía, o sea, la sabiduría. Obviamente, eso significa que, por ejemplo, Aristóteles, su obra no debe tener una evolución interna, ¿no? O sea,
ellos creían, digamos, que Aristóteles había escrito todo ya a partir del sistema que ya había él imaginado, ¿no? Si hay contradicciones, en la obra de Aristóteles, que son rarísimas, ustedes como creen, jamás se contradice Aristóteles, no, pues o son aparentes o bueno, pues se equivocó, era un ser humano, ¿no? Pero nosotros con el sistema podemos corregirlas y encontrar la respuesta correcta porque el sistema está bien, aunque quizás Aristóteles mismo que lo estaba inventando no lo vio bien, ¿no? Este, Después del desarrollo del neoplatonismo, eh, surge un segundo problema, ¿no? Para los neoplatónicos, las dos fuentes de verdad, las dos autoridades eran Aristóteles y Platón. ¿Cómo es posible que dos autoridades, que dicen la verdad, parezcan contradecirse y ser inconsistentes? No puede ser, ¿no? Eso quiere decir que no estamos entendiendo realmente lo que pasa, que tenemos que hacer un esfuerzo de interpretación para ver qué es lo que realmente subyace a las aparentes contradicciones entre Platón y Aristóteles. Y aquí surge el proyecto de exponer la concordia entre Platón y Aristóteles, que en el Renacimiento es cuando va a llegar a su culmen, ¿no? Sin embargo, y a pesar de todo lo que acabo de decir, ¿no? De que hay un plan, ¿no? Que es encontrar el verdadero sistema, que diga lo mismo que Platón, que no contradiga a la iglesia, etcétera, etcétera, hay un afán filológico de entender lo que realmente dice Aristóteles. Y por eso hasta la fecha los scholars de Aristóteles a que van y recurren a los comentadores antiguos, ¿no? Porque también se trata de ver qué sí dijo realmente, ¿no? Entonces les presento unos cuantos poquitos comentadores, que son, por ejemplo, Alejandro de Afrodisia y Temistio, que son los peripatéticos, los primeritos, ¿no? Luego tenemos a los primeros neoplatónicos, que son Porfirio y Proclo, y luego unos muy importantes que son muy ignorados, cuando enseñamos historia de la filosofía, que son Juan Filopón y Simplicio. Y Simplicio es importantísimo, porque Simplicio va a tener una enorme influencia en lo que van a hacer los árabes, que lo tenían, ¿no? Y luego en todo lo que va a venir después. Por ejemplo, cuando Galileo se está peleando con el Papa en un diálogo, en el diálogo pone a Simplicio como su antagonista y Simplicio sostiene las tesis del Papa, ¿no? Entonces, bueno, Simplicio realmente era la autoridad. Y entre los árabes tenemos al Farabi, a Benpachi, al-Kindi, Ibn al-Tayyid, Ibn Baya, y los dos más importantes para Occidente, que son Ibn Sina, Avicena, y Ibn Rushd, Averroes, que además sus interpretaciones no son consistentes, ¿no? Bueno, Averroes es crítico de Avicena. Entonces, ¿qué dice Alberto de su propio comentario? ¿No? ¿Por qué Alberto decide comentar si él ya tenía escrita una obra científica antes? ¿No? Entonces, estas líneas que les voy a leer son del inicio de la física, que es el primer tratado que escribe Alberto para llevar a cabo este enorme y magno proyecto de comentar, ¿no? Entonces dice, nuestra intención en la ciencia natural es satisfacer, mediante nuestras posibilidades, a los hermanos de nuestra orden, los dominicos, que nos han rogado ya desde hace muchos años que les compusiéramos tal libro acerca de los libros de Aristóteles de la física, para que tuvieran acceso tanto a la ciencia natural perfecta como que ellos pudieran entender competentemente a Aristóteles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en esta obra de Aristóteles, nuestro método será seguir tanto el orden y la doctrina de Aristóteles y decir cualquier cosa que parezca necesaria para explicarlas y probarlas, para explicarlas, las afirmaciones de Aristóteles. Ahí tengo un problema de traducción, ¿no? Es decir, si hay algo muy oscuro que no se entiende, yo, Alberto, voy a exponerlo y a explicarlo. Muchas veces Alberto lo que hace es retorcer las palabras de Aristóteles para decir otra cosa, pero bueno, ese es otro chisme, ¿no? Dice, y además de esto haremos digresiones que aclaran las dudas que surjan y que complementen cualquier cosa que al no haber sido expresada por completo en la doctrina del filósofo, han producido oscuridad en algunos lectores. Y es a través de las digresiones que Alberto hace cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver ese tema, ojalá no de tiempo. Para Alberto es muy importante seguir la doctrina psicológica sobre el cerebro de Avicena, que entra totalmente en contradicción con la teoría de Aristóteles sobre la percepción sensible. Y entonces él lo que utiliza es este tipo de digresiones
para introducir lo que digamos, ahora sabemos que es lo correcto y para que ustedes puedan entender, pues, por qué Aristóteles no dice lo que debería estar diciendo, ¿no? Otro caso fabuloso de cómo utiliza Alberto las digresiones es, por ejemplo, para explicar la doctrina de la substancia, ¿no? Si ustedes alguna vez han metido la nariz en qué es la substancia para Aristóteles, se darán cuenta que Categorías es una obra que es inconsistente con la metafísica, con el libro Z de Metafísica, y luego dentro del mismo libro Z de Metafísica son inconsistentes unos capítulos con otros. Entonces lo que hace Alberto es introducir la doctrina de la substancia de Avicena, y luego te explica en qué sentido debes de leer cada palabra para que te des cuenta que en Aristóteles realmente no hay una contradicción, que lo que dice Avicena es la verdadera interpretación de la doctrina de la substancia de Aristóteles, ¿no? Entonces, aquí lo que me importa mucho es, existe esta idea de que a lo mejor el sistema tal como lo expresó Aristóteles no está bien expresado y es de humano cerrar, pero el sistema existe, funciona y si lo aplicamos correctamente, incluso le podemos corregir la plana a Aristóteles con el propio sistema que él diseñó, porque lo que funciona es el sistema. Y por último, dice Alberto, y haremos añadiduras también en algunos lugares con partes imperfectas de algunos libros y en algunos otros lugares incluso incluiremos libros perdidos o faltantes, perdón la traducción, ya sea porque Aristóteles no los escribió, ya sea porque si sí los escribió, no llegaron a nosotros. Entonces, Alberto introduce en su comentario, y no es el único que lo hace, por supuesto, un montón de libros que no son de Aristóteles. Bueno, primero no tenía la ética Nicomaquia, entonces él escribe una ética y ya años después aparece, entonces dentro de su comentario aparece el comentario a esta ética que inventa Alberto, ¿no? Luego comenta la Isagoge de Porfirio, que tradicionalmente es como la entrada a la lógica. Comenta el Liber de Divisiones de Boecio, que Boecio añade al órgano. Comenta el de Fato, ahí puse que es de Alejandro de Afrodisia, pero ya no estoy seguro si es ese o es el de Cicerón. Comenta una cosa que se llama de Intellecto et Intelligibile, que es un tratado que él acomoda en los pequeños tratados de ciencia natural, y que probablemente viene de Alfarabi. Y aunque no forma parte propiamente hablando del corpus, comenta el primer libro de los elementos de Euclides, ¿no? Y entonces, aquí viene la cosa más simpática del asunto, inventa un libro, Alberto, Los Mineralia, porque bueno, si Aristóteles había hablado del reino vegetal y del reino animal y luego del ser humano, ¿por qué no habla de los minerales, no? Y Alberto escribe el de Mineralia, y esa es una de las razones por las que él es visto como uno de los padres de la alquimia, ¿no? Escribe un de Vegetalibus, que tampoco está en Aristóteles, escribe el de Unitate Intellectus, que en realidad eso es para pelearse con los averroístas, y finalmente comenta el de Causis, ¿no? Que es una obra que conocieron los árabes. Los árabes no sabían que era una recensión de los elementos de teología de Proclo. Ellos creían que eran las notas que algún estudiante había hecho sobre la teología de Aristóteles y por eso se incluye en el corpus aristotélico, ¿no? Bueno, obviamente otra cosa importante del comentario de Alberto es cómo están estructurados los libros, ¿no? Entonces, Alberto comenta primero la lógica, que es el órgano, son 9 libros con los extras que ya mencioné. Y entonces empezamos con la física, ¿no? Que son los primeros principios del movimiento. Entonces, luego vamos a la mecánica celeste, a los lugares, ¿no? A los elementos, pues de generar tiene corrupciones, ¿no? Sobre el movimiento, digamos, el cambio en el mundo sensible. Los meteora, que es el estudio pues, de los eventos celestes, o sea, del cielo, de las nubes y de los arcoíris y ese tipo de cosas, ¿no? De Mineralia. Y luego entramos a la segunda parte, ¿no? Que es el de Ánima, ¿no? Que es pues, el tratado sobre todas las cosas vivas, ¿no? Luego comenta los 10 libros de los Parva Naturalia, entre los que sí son de Aristóteles y los que no. Y luego pasa a hablar de los animales, y esta es una de las obras de las que vamos a hablar, ¿no? Y, o sea, como ven todo, bueno, sobre el origen del alma y sobre de Principis Motus Processivi, eso es interesante porque de lo que se trata es de
de la teoría de la acción, ¿no? ¿Qué es lo que hace que uno desee algo y entonces ese deseo va y te mueve? Y eso no lo hace, digamos, lo hace, es como un antecedente a la parte moral, ¿no? De cuál es la decisión correcta, sino explica, digamos, la mecánica de las decisiones, cómo funciona. Y ese es un antecedente a la ética. Y luego ya, como hemos estado viendo, la ética es un antecedente a la política. Entonces ya vimos la parte teórica, la parte física y la parte ética, la parte práctica. Y entonces ahora sí, vámonos a lo más elevado, ¿no? El estudio de metafísica, después el intelecto y por último el Liber de Causis, ¿no? Que es la teología de Aristóteles. Alberto le tomó 15 años comentar la obra completa de Aristóteles y evidentemente no era una tarea fácil. Y en el siglo XIX se descubrió que, por ejemplo, el Organon, gran parte del Organon, se lo pidió prestado, digamos, a Robert Kilwardy, que es un filósofo inglés contemporáneo de él, y eso hizo que Alberto Magno, como lógico, cayera en el descrédito total. Sin embargo, vía el trabajo que hace Alberto Magno, que la lógica del Kilwardy es muy conocida, y un estudioso de Kilwardy, Paul Thom, dice, bueno, yo no veo tan mal lo que hizo Alberto, porque Alberto como que explica, así como él comentaba y explicaba a Aristóteles, también explica a Kilwardy, ¿no? Otro autor que toma sin avisarnos es a Tomás de Cantimpré, que hace un bestiario medieval impresionante y lo utiliza para rellenar sus de Animalibus, ¿no? Alberto también utiliza muchas fuentes a las que sí le da crédito y es una enorme cantidad de fuentes. Luego se hace bolas, atribuye unas cosas a otros, toma unos autores por otros. Este, y eso tiene una consecuencia que también hace que la filosofía de Alberto a veces pierda un poco de consistencia, que es que trata de armonizar teorías que son inconsistentes entre sí y se esfuerza mucho, ¿no? Y eso lo hacía sobre todo en el de Homine, antes de empezar el comentario, pero uno batalla mucho con eso, ¿no? Porque te das cuenta cuando tú conoces las obras originales, pues que no va a haber manera de hacerlas embonar, ¿no? Entonces, digamos, estas son las debilidades del sistema de Alberto y la razón por la que el mismo Roger Bacon le tenía un coraje espantoso, ¿no? Así, ¿cómo? Pero Magno, ¿de dónde? Decía él, ¿no? Bueno, pues con eso eh, terminamos, digamos, la parte sobre el sistema de las ciencias, sobre cómo el hecho de comentar a Aristóteles en orden es esencial, es una parte intrínseca de la metodología científica, porque asumimos que el mundo tiene también esta estructura, ¿no? Y bueno, pues ahora, si me permiten ustedes, les platico un poco de un tema muy puntual, que es el cerebro de los borregos y la sombra de la inteligencia. Muy a propósito que estamos hablando entre la inteligencia y entre la luz y la razón, pues Alberto nos va a hablar de la sombra de la inteligencia, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto. El problema filosófico es el siguiente. Aristóteles, en el de Ánima, nos dice que los universales se perciben mientras inteligimos, mientras entendemos, en cambio los particulares mientras sentimos. Es decir, hay una separación entre una cosa y otra. Vamos a explicarlo, ¿no? ¿Por qué? Percibir es ser afectado por la forma. Ustedes recordarán, ustedes que ya leyeron Aristóteles, el de ánima, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es este? Percibir es ser afectado por la forma, en general. Podemos percibir sensiblemente, que es la aistesis, y podemos percibir intelectualmente, que es con el nous, ¿no? Eh, la percepción sensible utiliza las facultades que son los sentidos, y los sentidos son orgánicos. ¿Qué quiere decir órgano en griego? Instrumento, ¿no? Entonces necesitan un instrumento material. ¿Por qué? Porque la forma que van a percibir tiene que poder ser individuada, además de que tiene características físicas. En cambio, el intelecto no solo no necesita un órgano, sino que el órgano le estorbaría, porque el intelecto lo que debe poder hacer es percibir la forma universal. Entonces dice Aristóteles, bueno, pues es que si tuviera un órgano, el frío y el calor del órgano entrarían en contradicción con la forma, ¿no? Que está tratando de percibir y entonces no podría percibirla universalmente. Entonces, tenemos aquí, digamos, la doctrina como la entiende Alberto, va claro, es
Hay un divorcio entre los sentidos y el intelecto. Las cosas particulares se perciben con los sentidos, las cosas universales con el intelecto. Sin embargo, y eso Aristóteles lo sabía, cuando yo veo el mundo veo cosas, ¿no? Veo una manzana, veo un avión, veo un gato, no veo redondeces rojas, veo manzanas, ¿no? Y el concepto de manzana, pues es un universal, es un categorizador, ¿no? Entonces, debe haber algún intermediario entre el universal inmaterial y el particular orgánico que me permita ver literalmente con los ojos propiedades abstractas. Y para Aristóteles, ese es el papel de la fantasía, que la fantasía es una doctrina muy difícil de entender en Aristóteles, pero se ofrece esa solución. En el siglo III, si no me equivoco, un médico griego llamado Galeno, que no es aristotélico, sino que es más bien está influenciado por los estoicos, desarrolla una teoría sobre el cerebro, ¿no? Bueno, luego les cuento, a ver. Según Galeno, el cerebro tiene tres ventrículos, ¿no? Aquí pueden ver un ventrículo anterior, uno intermedio y uno posterior, ¿no? Y hay una cosa que se llama vermis entre uno y otro, y ese vermis es donde luego Descartes va a decir que está la glándula pituitaria y que ahí es donde se conecta la red cogitanculaar extensa. Y lo que quiero decir con esto es que para los tiempos de Descartes todavía este modelo del cerebro es vigente, ¿no? Entonces, Galeno a través de la observación científica se da cuenta, por ejemplo, que si a alguien le pegan en la parte anterior, posterior, pierde la memoria. Si a alguien le pega en la parte media, pues ya como que no hila bien, parece como drogado, borracho, ¿no? Y a partir de esa información, él supone que esa es la división eh, de las facultades en el cerebro. Sin embargo, Galeno no cree que la mente esté en el cerebro, ¿no? O que el intelecto esté en el cerebro, ¿no? Para él está en algún lugar indeterminado de la sustancia y porque es estoico y los estoicos, como ustedes saben, no creen en cosas inmateriales, todo es material, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia. Y el sistema de Galeno, y que van a retomar varios filósofos después y finalmente Alberto Magno, tiene la gran virtud de que explica el proceso de aprendizaje y que simplifica mucho la explicación de lo que quiere decir Aristóteles con lo de la fantasía. Entonces, vámonos rápidamente. Eh, Cuando nosotros percibimos una cosa, los sentidos perciben sus propiedades por separado, digamos. El ojo percibe la mancha roja, digo, la rojedad y que es una esfera, ¿no? El gusto percibe que es dulce, ¿no? Entonces, toda esta información llega a la cogitativa, ¿no? Y además el intelecto, esta es la versión de los cristianos, digamos, el intelecto manda la información de, sí, eso es una fruta, parece ser una fruta, ¿no? Entonces dice la cogitativa, fruta redonda, roja, dulce, pues es manzana, ¿no? Y guarda en la memoria, que es la parte posterior del cerebro, las relaciones establecidas entre las propiedades. O sea, no guarda una imagen ni un dibujito, ni el recuerdo de todo desorganizado, sino que guarda la manera en que están relacionadas todas esas propiedades para crear la idea del concepto manzana. Entonces, la siguiente vez que el ojo vea la manzana, va a la cogitativa y le dice, mira, encontré una esfera roja. Y entonces la cogitativa va a la memoria y dice, sí, claro, esa esfera roja debe pertenecer a una manzana. Es una manzana. Y cuenta, por ejemplo, un filósofo que se llama Nemesio de Mesa, que entonces ahí va uno muy emocionado y pues, se acuerda que la manzana es dulce, porque entre la información que estaba guardada en la memoria, una propiedad es que era dulce, y entonces va uno muy emocionado, le da un mordisco a la manzana y era una manzana de cera. Literalmente, entonces dice, dice Nemesio, ¿de quién es el error? No es de los sentidos, es de la cogitativa, ¿no? Bueno, la versión de Alberto es un poco más complicada. Aquí está. Alberto, bueno, ya tenemos poquito tiempo, entonces rápidamente le digo, Alberto multiplica las facultades, ¿no? Bueno, rápidamente tenemos el sentido exterior que percibe color, sabor, olor, sonido y lo táctil, y a eso Aristóteles le decía sensibles propios. El sentido común percibe la figura, el tamaño, el número, el movimiento y el reposo, que si se fijan ustedes es la volumetricidad, la corporalidad de las cosas.
La imaginación almacena esta información estrictamente sensible y entonces introduce una facultad que había inventado Avicena, que es la estimativa, y esa facultad lo que hace es añadirle a aquellas propiedades sensibles propiedades de valor práctico. Entonces, el clásico ejemplo es cuando la oveja percibe el lobo, no solo percibe una cosa peluda, maloliente y café, sino percibe que es peligroso, ¿no? De alguna manera lo ve. Y eso le permitió huir y por eso hasta la fecha no se han extinguido las ovejas, porque tienen la estimativa que les permite ver la peligrosidad en el lobo. Es complicado entender exactamente cómo se imaginan que la peligrosidad, que no es una propiedad sensible y que solamente está relacionada a la oveja, es percibida. Pero eso ayuda a explicar cómo los animales que no tienen acceso a la razón ni a los procesos racionales complejos que nos permiten hacer ese tipo de reconocimientos a los seres humanos, pueden reconocer el mundo como peligroso o como amable, como útil o como dañino, ¿no? Después de eso dice, bueno, ahora vamos a añadir la fantasía, que es una facultad de la que hablaba Aristóteles, y esa es la que nos permite separar y unir, combinar ¿cómo se llama? Lo que percibieron los sentidos y nos permite, por un lado, inventar cosas como la sirenita o imaginar la montaña de oro, y por el otro lado, cuando vamos de regreso a ver al lobo, es la fantasía la que busca en la memoria que aquello peludo gris es hostil y entonces la trae de regreso a los sentidos de la oveja y la oveja emprende la carrera. Y en los seres humanos, la estimativa funciona, dice Avicena y dice Alberto, cuando la razón está impedida, ¿no? Cuando estamos borrachos, cuando estamos enfermos o cuando el deseo se impone a nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué pasa entonces con qué problemas filosóficos hay alrededor de esta teoría de los sentidos interiores de Alberto Magno, ¿no? El primero, pues, es el problema mente-cuerpo, que no podemos decir que sea un problema que existe antes de Descartes, ¿no? Antes de que Descartes habla de la res cogitans y la res extensa. Aquí, si se fijan, todo está metido dentro de un solo sistema. Y sin embargo, Alberto tiene algunos problemas, ¿no? Entonces, pues el sonido transporta significados cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que algo material, como el sonido, ¿no? Que es un proceso físico, pueda cargar algo inmaterial, ¿no? Que son los significados, ¿no? Bueno, en fin, hay varios problemas interesantes, pero me quedan todavía 5 minutos, entonces les voy a contar eh, otra historia que tiene que ver más con nuestro tema sobre la estructura de las ciencias, ¿no? Eh, Alberto, como les decía yo, escribe una obra que se llama De Animalibus y es el primer comentarista de las obras sobre los animales de Aristóteles, ¿no? Entonces, en esta obra, Aristóteles le concede a los animales comportamientos altamente complejos, ¿no? Cuenta la historia de un caballo que descubre que se ayuntó con su madre y se suicida porque no soporta la vergüenza. También describe cómo las golondrinas construyen nidos complejos, ¿no? Describe los animales que se organizan como políticamente, como las abejas, como las garzas, como las hormigas, ¿no? Se da cuenta que la cacería implica cierto tipo de estrategia, ¿no? Y a Alberto le gusta mucho hablar de los perros y de los elefantes, bueno, sobre todo los elefantes que tienen una gran memoria y una capacidad enorme de aprender, que entienden órdenes humanas. Y esta imagen que ven aquí es un elefante como lo pudo dibujar el copista después de que se lo describieron y pues así lo dibujó, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la obra de Animalibus? ¿Qué es lo que busca Alberto al comentarla? Pues no solamente su afán científico, evidentemente tiene un afán de curiosidad legítimo y científico y además entra dentro de su proyecto de comentar la obra completa de Aristóteles. Pero también tiene una razón más profunda, antropológica, ¿no? Es decir, en un mundo natural que es un todo, en el que cada pieza de ese mundo es una pieza de esa totalidad,
también lo que nosotros no somos nos define, ¿no? Porque nosotros solo nos entendemos dentro de la totalidad. Entonces, aquello que no somos es parte de lo que nos limita, nos delimita, ¿no? Por lo tanto, puesto que en el mundo natural convivimos tanto los animales no racionales como nosotros, y ambos somos animales, y ambos somos animales sensibles, tenemos que encontrar en los otros poseedores de alma sensible qué cosas son ellos que los distingue de lo que nosotros sí somos, ¿no? Entonces, el objetivo de The Animalibus es demostrar que los comportamientos muy complejos de los animales no son producto de lo que nos hace humanos, la razón y el intelecto, ¿no? Y como les estaba platicando, ¿no? Bueno, los animales que parecen vivir políticamente, pues no utilizan la razón para deliberar, ¿no? Ellos no tienen búlisis, es gracias a su estimativa, que la pared, que se pueden organizar, ¿no? Y las aves que construyen nidos complejos, pues gracias a la estimativa, saben que este palito es adecuado y este palito no es adecuado y entonces ya pueden construirlo, pero no necesitan, la razón, ¿no? Y así, eso va haciendo con cada uno de los animales que va describiendo. Y empieza, digamos, desde los animales más simples hasta que se va complicando y complicando y complicando y llega a los simios, que son los animales más parecidos a los seres humanos, ¿no? Y entonces aquí se pone tremenda la cosa. En la Ilíada, pequeño paréntesis, en la Ilíada, Homero menciona una batalla entre las garzas y unos hombres. Eso es todo lo que dice, no dice mucho más, ¿no? Entonces, siglos después, Aristóteles se toma en serio la historia y explica que sí, que es verdad, que no es un mito, así dice primero y luego dice que estos hombres son de talla pequeña, que habitan en cuevas y que tienen caballos. Y pues la autoridad era ni más ni menos que la de Aristóteles. Entonces, en la antigüedad y en la Edad Media se toma por verídica y esta historia y se empieza a debatir si son seres humanos o no, porque pues tenían así como unos comportamientos extraños, ¿no? Y todavía en el siglo XVII, cuando en Sumatra se descubrió el orangután, ¿no? Llegaron a decir, claro, esos son los pigmeos de los que hablaba Homero, ¿no? Y esta nota es muy importante porque eso de estar hablando de los pigmeos sin cuidado no está bien, ¿no? Los colonizadores de África en el siglo XVIII y XIX, alemanes, franceses e ingleses, al encontrar a las tribus de talla pequeña en el centro de África, decidieron muy colonialmente que esos eran los pigmeos de los que hablaba Homero. Y por eso les pusieron pigmeos. Y por eso es ofensivo para los pueblos del centro de África de talla pequeña que les digan pigmeos. Cada uno de los pueblos tiene su nombre, ¿no? Bueno, sí, pues. Perdón. Entonces les digo, se había surgido la duda de, bueno, ¿sí son o son animales o son seres humanos? Y Alberto dice, no, no son seres humanos, pero hablan. Yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? Y por hablan se refiere específicamente a que pueden comunicar a través de la voz representaciones a otros. Es decir, que es lo que se llama lenguaje articulado y significativo. Eh, no me voy a meter en cómo trata de solucionar el problema porque con eso Alberto se mete en camisa de 11 varas, porque lo que tiene que explicar es cómo puede haber un lenguaje articulado sin razón, sin intelecto y que solo haga referencia a individuos. Pero les voy a platicar la otra parte, ¿no? Para Alberto, la existencia de los pigmeos no es una necedad, digamos, ¿no? Son la entidad mediadora entre el pináculo de la jerarquía, que somos los seres humanos, y el resto de la jerarquía, ¿no? O sea, siempre parecía que entre el animal más elevado y el ser humano había como un hiato, un hueco. Y eso va en contra de la idea de jerarquía neoplatónica de Alberto. Entonces, entre todas las facultades internas que Alberto le otorga a los pigmeos, está una a la que llama umbra rationis, ¿no? La sombra de la razón. Y esa les permite hacer entimemas y alcanzar un grado de experiencia que son los únicos animales que alcanzan sin llegar a la humana. O sea, pueden hacer entimemas, pero no pueden hacer silogismos, ¿no? Tienen un alto grado de experiencia, pero no llegan a ser ciencia ni técnica, ¿no? Y bueno, por último, cositas rápidas, ¿no? Sobre Alberto. La primera vez que se imprime, bueno, seguramente existen impresiones en la imprenta anteriores, pero la primera vez que se imprime la obra completa es en 1651, que, que es la de Jamie,
y en 1890 se vuelve a imprimir en París. Borgnet lo que hace es copiar un poco lo que había hecho Jamie. No son ediciones críticas porque lo único que hace es agarrar una serie de manuscritos y los copia, ¿no? A diferencia de lo que es una edición crítica, ¿no? Que tú agarras todos los manuscritos, estableces cuáles manuscritos son más viejos, son más nuevos, por qué las diferencias a qué se deben, si son errores del copista, de repente ya hay dos familias o tres familias de manuscritos diferentes. Entonces, en una edición crítica, lo que tú haces es poner en el aparato crítico todas las diferencias que hay entre todos los manuscritos, ¿no? Esa primera edición crítica, se empieza a hacer bueno, hay una muy anterior, en 1867, pero a partir de 1916 se empiezan a hacer las ediciones críticas científicas de Alberto y todavía estamos a menos de la mitad del camino de que se haga la edición de todo. Ahora, yo les quería contar este chisme porque en las bibliotecas de México, como le pregunté a Dini Gamboa en la primera presentación de esta serie de conferencias, en todas las bibliotecas de México está la edición, parroquiales, está al menos la edición de Jamie y la edición de Borgnet. Eso quiere decir que en la Nueva España Alberto era muy conocido, ¿no? Por lo menos se sabía que estaba, por lo menos veían ahí los volúmenes cerrados. Y en el primer sueño, la descripción que hace Sor Juana de cómo va subiendo cómo vamos yendo desde los sentidos hasta el intelecto, es la descripción de los sentidos interiores de Alberto, ¿no? Obviamente con muchas actualizaciones, muchas modernizaciones, como decía Denis, probablemente tenga elementos nominalistas, pero la teoría básicamente de cómo funcionan las facultades es la de Alberto, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y pues espero que les haya gustado. Y vamos a dejar de compartir pantalla. No oigo nada, no oigo nada. Muchas gracias, maestra Paloma, por esta exposición tan nutrida. Vamos a dar lugar a algunas preguntas de los asistentes, si es que hay preguntas. Cuando yo tengo... adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su presentación. Quería preguntarle sobre un poco sobre la originalidad del pensamiento de Alberto o sus aportes personales a las ideas que pues, heredó de Aristóteles y sobre las dificultades que pues, pudo enfrentar al desarrollar estas ideas. Pues buscando un poco, pues, te das cuenta de que sí tuvo algunas dificultades, incluso que entre sus detractores le ponían apodos, como por ejemplo el mono de Aristóteles, algo así. Entonces, quisiera preguntarle sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, efectivamente la fama de Alberto es complicada, ¿no? Pero acá hay una cosa muy importante. No es solamente, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. En finales del siglo XIX, en principios del siglo XX, aparecen los nuevos estudiosos de Aristóteles, que lo que descubren es que el Aristóteles de la Edad Media y el Aristóteles de poco tiempo después, pues está mezclado de muchas cosas, de neoplatonismo, de los árabes, es una cosa muy compleja, y entonces gente como David Ross, como Jäger, ¿no? O Düring, no sé si a ustedes les suenan esos nombres, lo que hacen es tratar de rescatar al verdadero Aristóteles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una ingenuidad creer que Alberto solo está copiando a Aristóteles, porque no es Aristóteles para empezar, no es solamente Aristóteles, ¿no? Es, es esta cosa más compleja. Ahora, en segundo lugar, como también les había dicho, el problema de que este Aristóteles esté mezclado con pensamiento neoplatónico y con árabes y con tanta gente, y que el mismo Aristóteles tiene inconsistencias adentro, es que hay de pronto muchos problemas que hay que resolver, ¿no? Entonces, la originalidad de Alberto proviene, sobre todo,
de la capacidad de resolver estos problemas, ¿no? Como dice, por ejemplo, dice mucho el doctor Telkamp, que en el comentario la parte realmente original de Alberto la encontramos en las digresiones, que es la manera en la que él trata de ofrecer una respuesta a la contradicción entre una tesis de Aristóteles y una de Avicena, digamos, ¿no? Es una manera sucinta de explicar el problema y en esa manera de resolver los problemas, Alberto es terriblemente original, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, les digo que una de la fama que caen en descrédito total porque en el siglo XIX se descubre que gran parte de la lógica la toma de Robert Kilwardy, ¿no? Entonces, este, estudiosos contemporáneos se han dado cuenta que cuando las cuestiones lógicas, sobre todo las semánticas de Kilwardy, entran en contradicción con el sistema metafísico de Alberto, ahí Alberto se aleja de él y tiene que encontrar una solución para que el texto satisfaga a su propio sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco es también es muy, muy original. Digamos, por lo que estoy diciendo, parecería que solo es original en arreglar aquí, arreglar allá, porque tomen en cuenta que aquí lo importante de lo que está haciendo Alberto no es ofrecer el poema más original, la novela más original que hay, no, él lo que quiere es lograr generar la representación más fiel que hay del mundo y eso lo vamos haciendo de la mano de Aristóteles. Ahora bien, visto desde nuestra perspectiva, la otra gran originalidad de Alberto está en el sistema filosófico, ¿no? Porque yo les digo, tenemos a Aristóteles, que son unas piezas no siempre consistentes, y tenemos a unos comentadores y otros comentadores y otros comentadores, y tenemos que meter todo eso en un solo sistema. Y el hecho de estar leyendo Aristóteles para encontrar ese sistema, en realidad es algo profundamente creativo. Y el sistema de Alberto es muy original. Alain de Libera, por ejemplo, comenta que cuando Heidegger en Ser y Tiempo mete a Tomás de Aquino entre todos aquellos que confundieron el ente y el ser, dice Alain de Libera, evidentemente Heidegger no había leído a Alberto, ni la metafísica de Alberto, ¿no? Y por eso Alain de Libera, bueno, por eso y por otras razones, se dedica a reconstruir no solo la metafísica de Alberto, sino de los seguidores de Alberto, que se vuelve una cosa que curiosamente e inadvertidamente para Heidegger tiene una influencia directa en su pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso te respondí tu pregunta o si tienes más preguntas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Yo tengo dos preguntas, bueno, quizá pequeñas, pero van a ser seguramente. Bueno, vamos a ver qué opinas. La primera es, ¿cuál sería la relación de Alberto con el neoplatonismo? Y la segunda sería, no entendí muy bien esto de la oscuridad del intelecto. La sombra de la inteligencia, ¿no? La sombra tiene. La explicación, ¿no? De los animales y de la intencionalidad animal. ¿Dónde está o cuál es el problema por el cual habla de esta sombra del intelecto en el paso entre la explicación de la intencionalidad animal a, digamos, la intencionalidad humana? Ok. Bueno, sobre la primera pregunta, también otra vez citando a Alain de Libera, realmente Aristóteles se vuelve, dice él, el vector de contagio del platonismo, ¿no? O sea, a partir de que el platonismo se vuelve la escuela imperante en el Imperio Romano, en las dos partes, Aristóteles se vuelve una manera de expresar las verdades neoplatónicas. Entonces, pues la primera entrada, digamos, es Simplicio, ¿no? Simplicio es leído por Avicena y por Averroes, además de que vienen el libro, como les decía, el Liber de Causis, que es de Proclo, ¿no? Que es el héroe del neoplatonismo, es tomado como la teología de Aristóteles. Entonces, el sistema filosófico que va a comentar Alberto ya es tremendamente neoplatónico, ¿no? O sea, para Alberto, la estructura fundamental del sistema aristotélico tiene esta estructura neoplatónica. Eh, de hecho, además, Alberto cuando habla de Platón,
siempre habla en los términos en los que Aristóteles habla de él en la metafísica, porque no tiene, bueno, sí, conoció el Timeo, pero en realidad todas sus referencias de Platón son pues esas, las de Aristóteles, donde lo critica por la teoría de las formas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es por la primera pregunta. Ah, perdón, sí, y otra cosa muy importante. Alberto se ve a sí mismo como heredero de la tradición peripatética, y es la tradición peripatética la que es profundamente neoplatónica ya. Por eso, eso es lo que vienen a hacer Ross y Düring y Jäger, ¿no? A sacarle el neoplatonismo a Aristóteles, ¿no? Ese es como su papel científico del siglo XX, ¿no? Bueno, esa es una pregunta, y la pregunta sobre la luz la umbra rationis, ¿no? Esa es una figura que está en el Liber de Causis, ¿no? Que está, digamos, el mundo material, el mundo físico corpóreo de las sombras y la oscuridad, y el mundo de la luz. Y hay como un límite, ¿no? Una frontera, y en esa frontera es donde se encuentra el alma humana, ¿no? Que dice el estramento de la inteligencia, ¿no? Entonces, mientras se va bajando, sigue estando la luz de la inteligencia, pero cada vez más ensombrecida, más ensombrecida, más ensombrecida, ¿no? Entonces, lo que dice Alberto es que los pigmeos tienen cierta participación del intelecto, pero esta participación está oscurecida por la materia. A diferencia de los seres humanos, que bueno, tenemos por un lado los sentidos, pero por el otro lado tenemos participación directa del intelecto, los pigmeos no. O sea, los pigmeos solo pueden, digamos, como reflejitos, ¿no? Como shinings ahí este, y por eso pueden hacer ciertas cosas que ningún otro animal no puede, pero no pueden, ver universales, ¿no? Entonces, bueno, nada más, resumo, ¿no? O sea, esta idea de la sombra de la inteligencia viene de esta idea de que aunque la inteligencia llega hasta la parte más baja de la creación, se va progresivamente, ensombreciendo, ¿no? Y bueno, pues no sé, si contesté tu pregunta. Vamos que depende de la materia, ¿no? El tipo de materia de la cual esté constituida el animal, en este caso el ser vivo, ¿no? Que permite o no el desempeño o el desglose del intelecto. Pues sí, fíjate que esa es una cuestión que Alberto no contesta. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué el ser humano sí, ¿no? O sea, ¿por qué el ser humano, que es material, o sea, ¿qué tiene o sea, a ver, para Alberto el alma humana sí tiene características substanciales, a diferencia de Tomás, ¿no? Y por eso tenemos acceso directo a las inteligencias. Y sin embargo, nunca dice que los animales, los pigmeos, participen de esa alma sustancial. Entonces, esa es una muy buena pregunta. o sea, igual también es un alma distinta la que tienen. Sí, claro, tienen un alma sensible. O sea, lo único que tienen es un alma sensible. Y entonces la pregunta es, ¿por qué sí podrían participar de la sombra de la inteligencia, ¿no? Pero no se siente a responderlo, ¿ves? O sea, sí, esa es una excelente pregunta que hay que hacerle a Alberto. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta. Adelante. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Muchas Hola, gracias muy buenas tardes. por su conferencia. Mi pregunta es que, ¿cómo fue que influyó Alberto Magno con Santo Tomás? Bueno, pues Alberto y Tomás se separan poco después de que él llega a Colonia. Entonces podemos suponer que la doctrina del primer Alberto tiene una influencia directa en Tomás, ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas en las que es evidente que este, Tomás las aprendió de Alberto, ¿no? Como pues, cuestiones de psicología, cuestiones de metafísica muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre esencia y existencia, la aprenden ambos de Avicena, ¿no? Pero después de su separación, pues empiezan a separarse, y hay cuestiones doctrinales importantes que los distinguen, ¿no?
Este, pues sí, podríamos decir que son, ¿cómo influyó? Pues doctrinalmente no te podría dar ahorita pues ejemplos que tengan mucho sentido. Digamos, por ejemplo, para Tomás de Aquino, el intelecto no puede ver ni contemplar a los individuos, pero para Alberto de alguna manera sí. Este, para Alberto el alma, por ejemplo, el alma sensible, perdón, el alma racional es una sustancia en sí misma, mientras que para Tomás no, es estrictamente, como dice Aristóteles, la forma del ser humano como sustancia compuesta. Entonces, pues más que hablar de influencia, mejor tendríamos que hablar de en qué se distinguen, ¿no? Porque pues sí, fue su maestro, ¿no? Entonces, Tomás comenzó su camino junto a Alberto y ya una vez separados empiezan a separarse. Y bueno, lo que pasa es que el pobre de Tomás, pues vivió la mitad de tiempo que Alberto, ¿no? Entonces no sabemos qué tanto se hubiera podido desarrollar. O sea, Alberto se muere de 80 años, Tomás se muere de 42, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias. A todos, muchas gracias por sus preguntas. Perdón que estoy de grosera. Luego hay unas felicitaciones acá en Facebook y aquí el mensaje de Zoom. Ah, sí, hay un mensaje de Zoom que le hagamos llegar. No, Dice, por favor, avisar a la ponente que le envió un mensaje. Gracias de Wilmer o Wilmer. no, pero que veas si se lo mandó ahí en su. Ah, bueno, que te lo mandó por el chat personal. Ok, muchas gracias. Ya, lo estoy buscando, lo estoy viendo. Una pregunta. ¿Hay una pregunta? No, que sí es una pregunta. Ah, ya. Bueno, Pues, Hay una pregunta en Facebook. adelante. No ¿Se puede? pregunta en Facebook. en Facebook, genial. A ver. ¿Se puede hablar de un proto-racismo en Alberto o se Ah, considera las opiniones? Es excepcional y no hay consideraciones similares en intentos suyos para explicar la diversidad de grupos que sí considera humanos. a ver, esa es una excelente pregunta. Perdón, es que se me ocurrió prender el Facebook para ver la respuesta. Excelente, excelente pregunta. Respecto al detalle de los pigmeos, no, porque ya les conté toda la historia. Por eso para mí es muy importante contar toda la historia de quiénes son los pigmeos y todo este asunto. Pero sí, definitivamente eh, hay una profesora francesa, que hace 2 años presentó en París una ponencia sobre no solo el racismo, sino el perdón, es que me distraje. El, pues no misoginia de Alberto, ¿no? Pero decir, que las mujeres somos inferiores, ¿no? Entonces, uy, sí, es muy tremendo, ¿no? Para Alberto, por ejemplo, un ejemplo, desde el momento de la concepción, ustedes saben, eso ya está en Aristóteles, si el semen se cuece bien, nace varón. Si queda medio crudo, pues ni modo, imperfecta mujer, ¿no? Si se tuesta demasiado porque hacía mucho calor, negro. No, de veras, o sea, son cosas que Alberto, le digo, trata de explicarlo y justificarlo filosóficamente, científicamente. Alberto también explica que los climas cálidos, ¿no? Hacen lentas a las personas, las hacen tontas, y los climas muy fríos, pues los hacen como, pues muy necios, ¿no? Entonces, pues el clima de Alemania, ese sí es un muy buen clima para que se desarrolle la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí hace mucha falta, ¿no? Una investigación que conecte por lo menos, si por ejemplo Alberto tiene una fuerte influencia en gente como Buffon, ¿no? Del siglo XVI, XVII, me estoy dudando un poco, en donde se empieza a hacer la base del racismo científico, ¿no? Digamos, nosotros no podemos ver ahorita que en acto Alberto esté teniendo un efecto en la generación del racismo. Él simplemente ve y asume como verdaderos los prejuicios, ¿no? Y lo único que quiere es darles una explicación científica, así como que asume que existe la necromancia y asume que existe la astrología, y él lo que va a hacer es darle una explicación científica. Pero de que tiene seguramente
un efecto a más largo plazo, decía esta profesora francesa, sí, seguramente, ¿no? Este, es parte de la ciencia que está, de la biología que está inaugurando Alberto, ¿no? Pues muchísimas gracias también por esa muy buena pregunta. Curiosamente también eso que comentaste de, dependiendo del clima, viene precisamente enunciado en la política, ¿no? De Aristóteles. Ah, ya. Si eres muy del sur, o sea, de África, no tienes buenas condiciones para hacer filosofía. Los del norte tampoco, porque es demasiado frío. En cambio, Grecia se encuentra en el mejor de los climas posibles, por lo cual pues, se produjo la filosofía, ¿no? O sea, que si queremos encontrar un antecedente de una especie de racismo, pues está en parte en los griegos, ¿no? Que se sentían superiores a los demás pueblos por diversas razones, ¿no? Oye, pues qué interesante. Entonces ahí la única originalidad de Alberto es que subió un poquito más al norte el clima de perfección. ¿No? Sí, sí, qué interesante, qué interesante. Ay, ¿Alguna otra? Adelante. Buenas tardes. buenas tardes. Este, Usted mencionó diversas maneras de clasificar a las ciencias. Pues, ¿a qué se debían estas diversas maneras de clasificación? ¿Podrías hablar un poquito más alto? ¿Se debían las diversas maneras de clasificación de las ciencias? Y si es que había algunas mejores que otras, o por qué se hace esto? Eh, pues depende mejores para quién, ¿no? O sea, pues para mí no lo puedo evaluar porque pues partimos del punto que les digo que ahorita en el siglo XX ya sabemos que esas clasificaciones no servían para nada, ¿no? Eh, mejores para, digamos, por ejemplo, una manera de comparar la de Alfarabi que respecto a las demás, pues la de Alfarabi tiene como esta enorme pretensión de que la manera en que estamos clasificando a las ciencias, ella misma, la misma clasificación, nos da información sobre cómo es el mundo. Entonces, digamos, mejor en el sentido de que integra su programa cosmológico, pues sí, ¿no? Es mejor. Este, pero, por ejemplo, la de Hugo de San Víctor lo que hace es lograr integrar en un solo sistema, pues la tradición romana del trivium y el quadrivium, la ciencia que apenas están descubriendo y la teología, ¿no? Entonces, pues aquí depende mucho en qué sentido, digamos, que es mejor una clasificación que otra. Quizás podríamos también valorarlo en términos prácticos, ¿no? ¿Qué clasificación tiene mejores, nos permite aprender mejor, algo, ¿no? O sea, a lo mejor sería mejor dar primero lógica bien dada y metafísica bien dada y luego dar historia uno de la filosofía y historia dos para entenderle mejor a Aristóteles, ¿no? O sea, depende mucho cuál es el fin que tú sigas con un programa de estudios, ¿no? Para saber cuál es el mejor. Y en ese sentido, a menos claro que tú tengas en mente mejor para quién, ¿no? Si tú me dices, pues te puedo contestar. Y y, pues muchas gracias. No sé si contesté tu pregunta. Sin... Bueno, pues, maestra Paloma Hernández, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia sobre Alberto. Buenas tardes, perdón, disculpen la Ah, interrupción, no quería hacerlo, pero Adelante. soy Wilmer Atachagua, la persona que escribió a la profesora directamente. sí, sí, ya leí el mensaje. No, Muchísimas gracias. el Dígame, problema es, dígame. el problema es que yo deseo su correo, por lo menos, o por lo menos que envíe un mensaje para poder estar en contacto, porque hace mucho tiempo estoy buscando una persona que sea experta en justamente en Alejandro, pero nunca había encontrado. Entonces, esta ha sido la única oportunidad
y por eso decidí escribirla. Ahora, si no fuera mucha molestia, por favor, para ver si Eh, es posible, ¿no? Si es posible que me ayude en algunas cuestiones de esta índole. Le agradezco mucho. Perdóneme. eh, no, no se preocupe. Le acabo de mandar mi correo y el otro que también es especialista en Alberto es el doctor Telkamp. No, pues por eso trabajo con él. Entonces, él es especialista y él tradujo al español el de Ánima de Alberto, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Eh, sí, creo que no se vio, ¿verdad? Un segundito, por favor. Un segundito, por favor, para integrarte. De la constancia de participación. Solo dejen decir algo muy rápido. Adelante. Pues yo quiero felicitar profundamente a Elizabeth por haber realizado un evento como este, porque en México hay muy poquitos medievalistas, realmente muy pocos por razones históricas, espero que por todos conocidas, ¿no? En América Latina hay muchos, muchos más, ¿no? Y creo que este evento, cumple un papel muy importante, ¿no? Nos junta a mucha gente que trabajamos lo mismo y pues yo espero que ustedes lo hayan disfrutado, ¿no? Que ustedes hayan aprendido pues que esta etapa de la historia es muy importante y es importante para nosotros, porque para nosotros como mexicanos, ¿no? Porque pues lo que nosotros somos para bien o para mal se forjó en la Nueva España y la Edad Media también es forjadora de la Nueva España, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver, sí es también nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues era todo lo que quería decirles y pues de veras, muchísimas gracias, Elizabeth. No, pues gracias a ti y también al doctor Jorge, que también tuvo la iniciativa de hacer este ciclo de medieval y efectivamente pues impulsar el estudio de la filosofía medieval aquí en México. Me parece que tenemos problemas con tu reconocimiento, pero te prometo que te lo mando sin falta. No hay problema. Pues Mira, ya apareció. genial. Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias a los dos. Perdón por la terrible omisión. Pero muchas, muchas gracias. Esperemos que no sea la última, que sea la primera. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Un placer conocerlos, chicos. Bye.